de aquellos donde se ha desarrollado una mayor normalización lingüística hasta aquellos que ni siquiera han empezado a considerarse, como pueden ser los casos que a veces ni se consideran lenguas, como puede ser el caso del asturiano, del aragonés, etcétera. Porque no hay un verdadero criterio lingüístico. Cualquier forma de manifestación lingüística es lengua. Y esto es riqueza y patrimonio de la humanidad y, por supuesto, de sus hablantes. Y esto tiene que protegerse. Esto de la humanidad, sí, de la humanidad. Es decir, los derechos lingüísticos están reconocidos como derechos de la humanidad. Bien, por tanto, entendemos que favorecer aquellas lenguas que han estado y están en proceso de minorización no es una imposición, sino más bien lo contrario, es reflotar lo que estaba presionado. La imposición es lo que presiona. Reflotar, en todo caso, sería liberar de una opresión política, social e histórica. Bien, sobre las preguntas que me hacen después desde Ciudadanos, la señora Martínez, yo hay una cosa ¿qué opinamos sobre la Mesa Sectorial de Educación? Bueno, la Mesa Sectorial de Educación se creó hace año y medio, afortunadamente, ha sido la última en crearse dentro de las administraciones públicas, pero no se ha convocado prácticamente para nada. La semana pasada se nos convocó a una reunión que podía ser más importante, una reunión que se convoca precisamente en el ámbito ya en que la huelga está anunciada, la huelga que hemos convocado, pero no sirvió para nada. No se ha podido establecer un calendario de negociaciones, un compromiso, todo se dejó pendiente de la aprobación de los presupuestos, no ha habido tampoco un compromiso con la cuestión de las oposiciones, que también habéis, desde los diputados aquí presentes, en fin, se ha expresado la preocupación. Respecto al tema de las oposiciones, lo lógico sería que hubiera habido normalidad. Es decir, que lo que se esperaba este año, como mínimo, la recuperación de la tasa de reposición al 100%, que se hubiera mantenido. En todo caso, los estés sí que nos preocupa, sobre todo cuando estas tasas de reposición se pueden disparar, nos preocupa que si el profesorado interino, que ocupa una gran parte, una grandísima parte, un 25%, no es cualquier cosa, del profesorado de la educación pública, que una gran parte de este profesorado pueda quedar fuera con estos procesos selectivos. No nos oponemos a estos procesos, pero sí que exigimos que haya un proceso de estabilidad para que esta gente, que sí que tiene, y tengo que decirlo aquí, reconocido unos méritos de capacidad y de mérito para ser profesor y profesor interino, se pasan unos filtros, se presenta oposiciones la gente. Lo que pasa es que, claro, no había suficientes plazas. Claro, si en estos últimos años no ha habido plazas o ha habido 2 o 3 plazas, eso no quiere decir que los que no hayan aprobado las oposiciones sean menos idóneos que los que en otros años las hubieran aprobado. Es decir, no se han superado porque la oposición no elige a la mejor capacitación docente, sino lo que se elige es la ocupación de la plaza docente que se ofrece, que es algo muy distinto. Por tanto, entendemos que el profesor interino, aparte de que ya por su formación inicial está reconocida y está reconocida legalmente, pues hay que reconocerle su capacitación. Pero además ha superado procesos o ha pasado por procesos selectivos. Y si no hubiera pasado por estos procesos selectivos, no hubiera sido seleccionado para profesor interino. También se nos ha preguntado por la iniciativa del anterior ministro del PSOE, digo Ciudadanos, por seguir un orden, del señor Gabilondo. Nosotros participamos, entonces, con bastante esperanza, tengo que decirlo, en esta iniciativa. Conforme fue avanzando, se fue complicando la situación. Sobre todo porque la derecha y los intereses también, algunos intereses más de, digamos, de lobby, de presión, que no de
meramente educativos, incidieron bastante en la consecución del pacto. Esa es la crítica que hemos hecho. Pensábamos en el sentido que no tenía que haber dado tantas concesiones, sino haber procurado un pacto, y sabemos que esto es complicado políticamente, pero un pacto por la escuela pública, que es lo que queremos subrayar e incidir. Porque al final quien acaba pagando todos los malos pactos es la escuela pública. Ese es el resultado de lo que está pasando. Cada vez se avanza mayor en la privatización, más en la privatización o en la concesión de conciertos. Mientras que nos encontramos con una escuela pública cada vez más deteriorada, por diferentes razones. También una pregunta que no he podido responder, o que se me ha pasado a responder, del señor Olariz, era cómo o no recuerdo si me lo han hecho desde Podemos ahora, qué requisitos se exigen al profesorado de la escuela concertada o la escuela pública, que al fin y al cabo tiene que dar la misma calidad educativa a sus alumnos. Es decir, en la escuela pública tenemos un filtro de oposiciones. ¿Pero qué ocurre con la concertada? ¿Hay o no hay enchufismo? Pues bueno, eso cada centro lo sabrá o cada patronal. Pero no hay, efectivamente, homologado un sistema de acceso o de ingreso en la docencia que garantice esa calidad en la escuela. Con lo cual, nos encontramos también nos podemos encontrar a partir de aquí con ciertas reflexiones respecto a esto. Es decir, ¿por qué recurrimos está claro por qué recurrimos en la educación pública? Porque la ley de la función pública lo exige y porque los requisitos también constitucionales así lo demandan. Pero en cambio, en la educación privada y concertada, la educación, que es un derecho fundamental, se siguen otros criterios para la incorporación del profesorado. Pues esto evidentemente debería de tener una regulación más homogénea, atendiendo a lo que en realidad tiene que ser la función docente. No hemos pensado en detallarlo y tal. Nosotros personalmente también dudamos, y lo hemos dicho, del actual sistema de oposiciones. Pensamos que es un sistema viejo. Igual que también, en una pregunta que se ha hecho repetidamente, también tenemos pues nuestra crítica sobre la formación inicial, sobre todo para el profesorado de secundaria, que está más formado para la especialización que no para la enseñanza. Por tanto, tiene una falta evidente de herramientas pedagógicas y didácticas que también inciden luego efectivamente en el ejercicio de su trabajo en las aulas. A esto, y por esto precisamente nosotros hablamos de cuerpo único de enseñanza también, porque entendemos que tiene que haber una formación inicial común para todo el profesorado. Y evidentemente luego puede haber una especialización para cada finalidad a la que vaya destinado en concreto el profesorado. Pero que incluso el cuerpo único de enseñanza puede tener pasos y traspasos en su misma actividad donde se puede pasar desde una enseñanza primaria, ¿por qué no luego a una enseñanza secundaria? En principio no habría ningún problema para que a nivel formativo inicial se pudiera dar esta formación. Y porque también es bueno que un profesional de la enseñanza pueda ir moviéndose entre las diferentes edades de formación para comprender mejor también su trabajo y las necesidades del alumnado. Por tanto, y esto afectaría incluso también a la formación profesional, ¿por qué no?, de alguna manera. O sea, habría que estudiarlo, sería un caso quizás más difícil, pero bueno, nosotros insistimos en que lo que tiene que haber es un cuerpo único de enseñantes y no confundamos esto, bueno, evidentemente, tal como están ahora las cosas, cuerpo de maestros, cuerpo de secundaria, pues hay una diferenciación también en la catalogación funcionarial. Este es un aspecto importante pero secundario, es decir, pero bueno, he dicho el cuerpo único de enseñantes, todo el mundo sería del cuerpo A, evidentemente, del cuerpo A1 como los de secundaria, iríamos para arriba. De hecho, también ya con los nuevos estudios universitarios para magisterio se ha avanzado en este sentido. Ha ido subiéndose también los años de
de formación y, por tanto, ahora prácticamente estamos hablando ya de una licenciatura, pues como las demás. Por tanto, no es un problema de titulación, es un problema de cómo queremos formar a nosotros. Y mi voz también está fallando. Bueno, se nos pregunta también por muchas cosas. Evidentemente, por atender algunas preguntas más, entendemos que la participación más allá de este foro tiene que abrirse a un foro más amplio. Un foro que tiene que ir más allá incluso del Consejo Escolar o de la mesa de negociación. También con el Consejo Escolar del Estado, evidentemente. Fundamentalmente también con la mesa sectorial de negociación, porque es el órgano donde el profesorado tenemos nuestros derechos de negociación, pero también más allá, en un foro más amplio, que se debería de implementar. No existe. Pero sería bueno que hubiera un foro más amplio de debate en profundidad de cuál es la educación que queremos, que insistimos, para nosotros es la educación que refuerce el sistema público de enseñanza. No sé si me dejan decir algo más. Un minuto. Un minuto. Sobre la libertad, una cosa también del Partido Popular, de la libertad de elección de centros. A ver, la libertad de elección de centros lo hemos considerado siempre un falso razonamiento. Disculpe. ¿Por qué un falso razonamiento? Porque no se razona sobre el derecho fundamental a la educación. El debate no está en qué educación quiero, sino qué educación es necesaria. Por tanto, la educación pública puede solucionar todas las necesidades educativas de todo el alumnado. ¿Que hay educación concertada? Sí. ¿Que hay educación concertada que no se rige en los mismos parámetros que otra educación privada y concertada? También. Pero tenemos las icastolas, tenemos cooperativas. Aquí hay mucho que hablar. El tema es complejo. Pero no entendemos que sea una cuestión de libertad. Que haya una elección, sí, pero como un derecho, no. El único derecho es el derecho fundamental a la educación. Y este derecho fundamental tiene que ser en igualdad de condiciones y de equidad para todo el mundo. Por tanto, no camuflemos con una libertad de elección de centros lo que luego acaba siendo un desequilibrio, una desigualdad en la educación de las personas. Porque a veces se llega ahí. A veces no, estamos llegando ahí, eso es lo que ya hemos llegado ahí. Por tanto, insistimos en que es un derecho fundamental y, por tanto, lo que intentamos evitar con ello también es que la educación pública sea algo marginal, mientras que la educación privada y concertada sea una cuestión de élites más que no de elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Benavent, por su intervención, por sus contestaciones, y nos gustaría, repito, que si alguna cuestión de las planteadas por su parte cree que necesita una explicación mayor, una contestación más amplia, pues nos la reenvía a la comisión y nosotros la haremos llegar a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias. De todas maneras, también aprovecho ya finalmente para cualquier momento en que ustedes quieran que hablemos tranquilamente sobre cualquier situación, pues sepan que estamos abiertos a mantener todos los contactos necesarios sin limitación de tiempo ni de otras cuestiones. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, señor Benavent.